Viajar a otros países, ganar experiencia profesional y crear una red de contactos internacional son beneficios que puedes obtener viviendo experiencias de voluntariado. En este video te voy a hablar acerca de las experiencias de voluntariado que ofrecen plataformas como ISEC y Worldpackers. Si estás en la universidad o acabas de graduarte y estás buscando oportunidades en las que puedas aplicar los conocimientos adquiridos en tu carrera, una experiencia de voluntariado o intercambio internacional es una excelentísima opción. Así que la primera plataforma de la que te voy a hablar es ISEC. ISEC es una entidad sin ánimo de lucro para jóvenes entre los 18 y 30 años. ISEC tiene programas de voluntariado y pasantías en 162 países. Puedes ser parte de ISEC de diferentes formas. La primera es siendo parte del comité local de tu ciudad. ISEC tiene diferentes grupos o comités en diferentes ciudades del país que lo que hacen es aplicar los conocimientos que adquieren en la universidad a través de la creación de proyectos que impacten positivamente la localidad en la que se encuentran. De esta manera, los jóvenes generan proyectos dentro de su ciudad a los cuales pueden venir personas de otros países a hacer sus experiencias de intercambio. Igualmente, las personas de las universidades presentes cerca de ese comité van a tener la oportunidad de viajar a otros países. Para ser miembro de ISEC, lo único que necesitas es tener entre 18 y 30 años y estar estudiando actualmente una carrera universitaria o en el SENA. Si ya terminaste tu carrera universitaria, también puedes ser parte de ISEC, pero no debes haber egresado hace más de 2 años. Cada país que es miembro de ISEC tiene su propia página web y acá podrás encontrar la información para ser miembro. Estas son algunas de las habilidades que vas a desarrollar. Aquí vas a encontrar toda la información de los beneficios que obtienes siendo miembro de ISEC. Recuerda que todas estas funciones son completamente voluntarias, o sea que no tienen un pago, pero a nivel profesional te va a generar una gran experiencia. Por ejemplo, en mi caso yo fui miembro de ISEC durante más de 2 años y logré desarrollar muchas habilidades blandas, como por ejemplo el hecho de hablar en público, todo el tema de finanzas, organización, Excel. Fue algo que potencialicé mucho durante esta experiencia. Debes tener en cuenta que para ser miembro de ISEC únicamente se abren las inscripciones a comienzo y a mediados de año. Debes estar súper pendiente de las informaciones y de la página web. Otro programa que ofrece ISEC son sus programas de voluntariado. Estos programas de voluntariado tienen una duración entre 6 a 12 semanas y son enfocados más en aplicar tus habilidades blandas y algunos conocimientos que conociste en tu carrera universitaria. Estos proyectos pueden ser ambientales, de tecnología, de idiomas o de artes y tienes diferentes opciones de acuerdo al país al que apliques. Para despejar todas tus dudas acerca del programa de voluntariado, también puedes encontrar toda la información en la página web, algunas experiencias de otras personas que han viajado a través de esta plataforma, cuáles son esas experiencias que puedes vivir tomando una experiencia de voluntariado, los beneficios que incluyen y el formulario de registro. Para encontrar los proyectos que están disponibles en este momento, debes ingresar a la página general de ISEC, que es isec.org, es la página a nivel mundial. Y acá puedes explorar por el tipo de proyecto que quieres elegir. Acá tengo seleccionado este proyecto de voluntariado para que puedas ver más o menos cómo es el proceso. Este proyecto, por ejemplo, se llevará a cabo en Costa Rica. Para aplicar, acá te aparece el valor que debes pagar dependiendo del proyecto, las fechas en las que está disponible este proyecto. Por lo general, estos proyectos están enfocados en los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, este está enfocado en el SDG número 3, que es de buena salud y bienestar. Acá te explica detalladamente cuál es el rol que vas a llevar dentro del proyecto, cuáles van a ser tus horarios. Acá está el desglose de lo que vas a hacer durante las semanas de tu proyecto. En algunos proyectos se pide que tengas cierto conocimiento en algunas áreas. Por ejemplo, como está enfocado en salud, es súper importante que tengas algún conocimiento en medicina. Hay otros que no te piden ningún tipo de carrera universitaria, únicamente con el bachillerato es suficiente. Depende del proyecto al que quieras aplicar. También el idioma que necesitas, si acepta de todas las nacionalidades o si acepta solo personas de algún país en específico. Y estos son los beneficios que te incluye, que te va a incluir la acomodación y las 3 comidas durante el día. Igualmente estos beneficios varían dependiendo de quién está entregando la experiencia. Si necesitas algún tipo de visa, acá te va a salir la información. Y también un requisito obligatorio para estos proyectos es que tengas un seguro internacional que te cubra durante el tiempo en el que estás por fuera del país.
Como puedes ver, hay muchas opciones de proyectos a los que puedes aplicar. Únicamente es que te tomes el tiempo de elegir ese proyecto que te llame más la atención. Y cuando quieras aplicar, únicamente selecciona las fechas en las que tienes disponibilidad de tomar el proyecto y haces clic en aplicar. Ahí vas a llenar toda tu información y en los próximos días te estarán contactando directamente desde el comité que lleva a cabo este proceso. Y el tercer programa son los programas de pasantías. Estos programas de pasantía ya son remunerados y pueden ser usados como opción de grado de tu universidad de acuerdo al convenio que tengan con IESEC. Existen diferentes tipos de proyectos, están los de corta duración que pueden ser entre 3 y 6 meses y los de larga duración que pueden extenderse hasta un año. Para aplicar a estos programas de pasantías es súper importante que estés en los últimos semestres de la universidad o que ya seas egresado. También deberás pasar por un proceso de selección como cualquier empleo. Vas a tener que hacer un proceso con IESEC y con la empresa directamente que te va a contratar. Ahora vamos a explorar un proyecto de pasantía que dentro de IESEC se llama Talento Global. Este es, por ejemplo, enfocado en finanzas y se llevará a cabo en la ciudad de Panamá con la empresa de Nestlé. Como puedes ver, puedes acceder a grandes empresas multinacionales a través de estos proyectos. Como te decía anteriormente, estos proyectos son remunerados. En este caso tiene una remuneración de $1,500, lo cual está bastante bien para ser proyectos para personas recién egresadas de la universidad. Acá te sale el costo que debes pagar para hacer la aplicación. Este valor te sale dependiendo del país en donde estés ingresando, va a salir en tu moneda local. Igualmente acá te sale la fecha en la que está disponible este proyecto. Y acá te pide los requisitos de conocimientos que debes tener en cuanto a la carrera. Por ejemplo, acá nos dice desarrollador de software, programación y finanzas. Y es importante que tengas inglés y español, que domines esos idiomas. Acá te hace una descripción de la empresa a la que estás aplicando. Igualmente el rol que vas a llevar a cabo, los horarios, cuáles van a ser tus responsabilidades dentro del proyecto, las disponibilidades de fechas para aplicar y acá encuentras los requisitos más específicos que requiere la empresa que está publicando la oferta. Acá nos dice que acepta de todas las nacionalidades y el mínimo de estudio requerido. Acá nos indica un tiempo estimado que va a llevar el proceso de selección. En este caso, para este proyecto específico es de 14 días. Hay otros proyectos que pueden demorar más o incluso menos. Y en cuanto a logística, en este caso la mayoría de proyectos que son pagos no incluyen la acomodación porque como vas a recibir un salario, entonces vas a tener la posibilidad de rentar en el lugar al que vayas a viajar. Estos proyectos, por ser un poco más extensos, es probable que te pidan un poco más de documentación en cuanto al tipo de visa y en cuanto al seguro de salud. Igualmente las personas de IESEC te van a ayudar con esos procesos de documentación. Si te está gustando la información hasta este momento, recuerda darle like al video y suscribirte. La segunda plataforma de la que te quiero hablar es Worldpackers. Worldpackers es una comunidad que conecta experiencias de voluntariado con miles de viajeros a nivel mundial. A diferencia de IESEC, Worldpackers no tiene un límite de edad. Puedes aplicar desde los 18 años en adelante. Worldpackers ofrece una gran cantidad de proyectos de voluntariado que pueden ir desde apoyos en hostales, pueden ser también proyectos ambientales, artísticos, de fotografía, de cocina, así que hay miles de opciones en las que tú puedes aplicar. Puedes ingresar directamente en el enlace que te dejo en la descripción o directamente escribiendo worldpackers.com y aquí te va a salir la plataforma. Normalmente te sale originalmente en inglés, pero en esta banderita la puedes configurar a tu idioma, inglés, portugués o español. Acá puedes encontrar toda la información respecto a los proyectos que están disponibles. Acá puedes ver los países destacados. También puedes filtrarlas por el tipo de experiencia que estás buscando. Este es el tipo de proyectos que puedes encontrar dentro de Worldpackers. Por ejemplo, este es como para ir a pintar a cierto lugar. Estas son las características que tiene, la puntuación que tiene ese anfitrión que está ofreciendo la experiencia. Es muy importante que esté bien calificado ese anfitrión, lo que te garantiza que te van a entregar una buena experiencia. Cuando un anfitrión está bien calificado, entonces nos ofrece, por ejemplo, una mayor posibilidad de aprobación. Este proyecto en especial entonces nos ofrece más conexión con la naturaleza, que es lo que vas a aprender. Algunos proyectos admiten parejas, otras personas admiten solo personas individuales. Y acá te muestra una descripción más detallada de ese proyecto en específico. Por ejemplo, acá entonces este proyecto es de 16 horas a la semana. Lo que tú vas a ofrecer es labores de jardinería y mantenimiento. Y estos son los beneficios que vas a obtener. Por ejemplo, acá es 3 días a la semana.
Tu hospedaje va a ser en un camping. Te ofrecen el desayuno y el almuerzo, descuentos, tour gratis, bicicletas, excursiones. Está supremamente completo. Puedes utilizar la cocina libremente. Y, por ejemplo, este proyecto es de un anfitrión verificado, lo cual nos da mucha tranquilidad en el momento de llegar a ese lugar. También te muestra los requisitos, si tienen algún requerimiento especial de idioma, la experiencia más detalladamente, entonces puedes ingresar ahí y leer detalladamente toda la experiencia. Acá está la disponibilidad de fechas que tiene ese anfitrión, en este caso tiene disponibilidad todos los meses. Y el requisito es que te quedes mínimo 5 días y un máximo de 15 días. Estos días varían dependiendo del tipo de anfitrión y el tipo de proyecto que esté publicando esa oferta. Y lo bueno de esta plataforma es que puedes compartir reseñas públicas contando acerca de cómo fue tu experiencia con este anfitrión. Esto lo que hace es que nos va a dar muchísima más seguridad en el momento de aplicar, porque ya conocemos las experiencias de las personas que ya fueron a ese lugar anteriormente. E incluso puedes hablar con las personas que ya fueron a este lugar, puedes enviarles un mensaje y despejar todas tus dudas que tengas acerca de esta experiencia. También puedes ver fotografías más específicas del lugar al que quieres llegar. Tienes toda la información disponible del anfitrión que está entregando esa experiencia y también puedes acceder a más experiencias que tiene publicadas ese mismo anfitrión. Dentro de Worldpackers también está la categoría de Worldpackers Academy, que son una serie de clases en las que te van a ayudar a enseñar cómo puedes generar ingresos mientras viajas. Algunas de estas clases están liberadas de manera gratuita y otras ya están disponibles por un precio adicional al que pagas normalmente con tu membresía. Como esto se trata de una comunidad de viajeros, entonces acá hay varios viajeros que comparten sus experiencias de viajes que han tenido a través de Worldpackers y la comparten a través de este blog. Así que puedes ingresar a esa sección y motivarte a viajar a través de esta plataforma, conociendo las experiencias de otros viajeros. Puedes visualizar los proyectos que están disponibles de manera gratuita en la plataforma de Worldpackers, pero si quieres aplicar alguno de ellos, tienes que pagar una membresía que cuesta $49 al año. Pero si te registras con el enlace que está en la descripción de este video, tendrás un descuento de $10 al momento de realizar tu compra. Estos son los planes que tiene disponibles Worldpackers. Está el de Trip Solo, que tiene un valor de $49 al año, como te decía anteriormente. Pero si vemos el costo-beneficio es supremamente económico, porque $49 es perfectamente lo que nos podemos gastar en 2 días de hospedaje. Y acá te va a cubrir todo un año de proyectos. Entonces es súper económico. Y recuerda que si te registras con el enlace en la descripción, tendrás $10 de descuento. Este plan te incluye el acceso a todos los proyectos que tiene Worldpackers. Puedes aplicar a todos los proyectos que quieras durante ese año. Te da el acceso al soporte técnico. En caso de que tengas alguna dificultad, te van a asesorar, te van a ayudar. El seguro lo que te hace es que en caso de que el anfitrión no cumpla con lo prometido, te va a dar 3 noches de hospedaje. Y también puedes acceder a los programas que tiene Worldpackers disponibles. Te los voy a mostrar acá. Estos programas están disponibles después de que ya tienes algunas buenas calificaciones dentro de la plataforma, después de que ya hayas tomado algún proyecto con Worldpackers. Dentro de los programas está el programa Creator, el programa Guru y el programa Blogger. El programa Creator es, por ejemplo, que tú grabes y crees contenido exclusivamente para Worldpackers. El programa Guru es recomendando la plataforma a otras personas y promoviendo que se registren. Y el programa Blogger es que vas a ganar dinero por artículos que publiques dentro de la plataforma contando acerca de tus experiencias con Worldpackers. El segundo plan es el plan Pack Solo, que te incluye todas las ventajas del Trip Solo, más un seguro extendido, todas las lecciones de Worldpackers Academy y algunos descuentos especiales en estas aplicaciones que te van a ayudar muchísimo en tus viajes. Y este plan tiene un valor de $99 por año, que igualmente sigue siendo bastante económico para todo lo que incluye. Y también tiene la opción de comprar el plan para 2 personas, por ejemplo, si vas a viajar con tu pareja o con algún amigo. También tiene un descuento especial, entonces puedes verificar todo lo que incluye directamente en la página de Worldpackers. Para aplicar a estos proyectos es muy fácil, únicamente debes llenar toda la información de tu perfil
y en el momento en que haces la aplicación te va a generar un formulario de acuerdo a las necesidades del anfitrión. Es súper importante que en el momento de llenar tu formulario de inscripción le demuestres al anfitrión que efectivamente tienes los conocimientos para cumplir con las tareas que demanda el proyecto. Así que, como puedes ver, es súper fácil aplicar a estos proyectos de voluntariado y es una forma súper económica para comenzar a viajar a otros países. Si tienes alguna duda respecto a estas plataformas, puedes dejármela en los comentarios. Recuerda que todos los enlaces te los dejo en la descripción. Y si te gustó este video, recuerda darle like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.